Este es un conceptito pequeño, ¿no? De un poquito de la fisiología de la respiración. Entonces, ¿qué es lo que dice? El aparato respiratorio suministra oxígeno a los tejidos y elimina el dióxido de carbono. Entonces, el volumen pulmonar aumenta y disminuye cuando la cavidad torácica se expande o se va a contraer. Ahora, los encargados, ¿cuál es el principal músculo de la respiración? El diafragma. Los accesorios son los intercostales. Entonces, si hay algún problema en lo que es el diafragma o intercostales, va a interferir en la respiración, ¿no? Entonces, va a hacer que el paciente no pueda respirar muy bien, ¿no? Y cuando no respira bien, el dióxido de carbono se va a quedar dentro de nuestro sistema. ¿Y qué es lo que va a producir? Una hipercapnia. ¿Ya? Eso es cuando el dióxido de carbono está aumentado, hipercapnia. Bien, ¿y eso a qué me va a llevar? A una acidosis. ¿Ya? No se olviden esa cadena. Entonces, mi paciente no puede respirar bien, no puede eliminar bien el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se aumenta en nuestro cuerpo, se llama hipercapnia. Y esta hipercapnia que me lleva a una acidosis. ¿Ya? Y eso es mortal. Entonces, por eso es importante que todo lo que son los músculos de respiración y la caja torácica estén en buen estado, ¿no? Muy aparte de las patologías que podemos encontrar en el pulmón, que son muchas. Bien, ¿cuál más que bueno, la respiración tranquila, normal, depende del diafragma, aquí está lo que les dije, y arrastra las superficies inferiores hacia abajo. Ahora, durante la expiración se relaja la elasticidad de los pulmones, la caja torácica y las estructuras abdominales comprimen los pulmones. Entonces, por eso les digo, eso es importante. Ahora, en el caso, dice acá, estructuras abdominales, ¿a qué se refiere? Al abdomen. ¿A cuál? Los músculos abdominales. No, estructuras abdominales, ¿qué serían? Los órganos. Órganos. Son los órganos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué órgano está más cercano a los tórax? El hígado. ¿Qué más? El estómago. ¿Qué más? Y el vaso, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene una esplenomegalia, aumento de tamaño del hígado, ¿qué va a hacer? Va a empujar hacia arriba el diafragma y le va a quitar espacio a nuestra caja torácica. Entonces, por eso le digo, es para, bueno, este concepto más que todo es para que se den cuenta que la respiración depende de varios factores, ¿no? Que son los músculos, que son los órganos abdominales, etc. Bien, aquí está la espirometría. Hay dos tipos de espirometría, ¿ya? Hay la simple, que tras una inspiración máxima se expulsa todo el aire de los pulmones durante el tiempo necesario para ello. Entonces, ¿para qué nos sirve la espirometría? Nos sirve para medir la función pulmonar de nuestro paciente. Ahora, esta espirometría simple mide solamente los volúmenes estáticos, ¿ya? Aquí está. Estos son los volúmenes estáticos. Bien. ¿Han visto alguna vez esa imagen? Sí. ¿Sí? ¿Nunca? Yo no. Ya, este es un patrón de respiración, ¿ya? Más adelantito hay más imágenes como esta, ¿ya? O son esquemitas diferentes, pero que les quiere decir lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí donde dice volumen pulmonar siempre es mililitro, ¿ya? Estos los volúmenes pulmonares, estamos hablando del número de cuánto aire puede ingresar a nuestro pulmón. Y el tiempo, ¿en cuánto tiempo? Entonces, cuando hablamos de lo que es volumen de reserva inspiratoria, es todo ese aire que nosotros inspiramos, o sea, todo aire que entra a nuestro pulmón, por eso dice inspiratorio. Ahora, donde dice volumen corriente, ¿no? Estos son los volúmenes pulmonares, en ese caso, ¿ya? Está el volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, ¿qué quiere decir? Miren ese patrón que va, ¿no? Del mismo tamaño, donde dice volumen corriente, quiere decir es la respiración que hacemos sin esfuerzo. Es esa respiración que hacemos todos los días sin esforzarnos, eso se llama volumen corriente. Cada uno tiene un número, ¿ya? En mililitros. Ahorita les voy a mostrar cuánto. Y volumen de reserva es expiratorio, ¿ya? Ahí está. Volumen de reserva expiratoria es el volumen que queda dentro de nuestros pulmones cuando expiramos. A eso le llamamos el volumen residual. O sea, el que es volumen de reserva expiratoria es el que botamos, el aire que botamos, y cuando no botamos todo el aire, por si acaso. Siempre se queda un poco en nuestros pulmones. Y ese aire que quedó después de haber expirado se llama volumen residual, ¿ya? Y en base a estos volúmenes, o sea, volúmenes es uno, ¿ya? Cuando hablamos de capacidades es el conjunto de dos volúmenes.
más. Eso no se olvide, ¿ya? Volúmenes es un concepto. Ahora, si quiero medir una capacidad, ¿cómo lo mido? Juntando dos volúmenes o más volúmenes, ¿ya? Entonces, capacidad inspiratoria, ¿qué me abarca? Me abarca lo que es el volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente. O sea, ese aire que inspiramos y el que estamos manteniendo, ¿no ves? Una respiración normal. Luego tenemos lo que es la capacidad vital. ¿A qué le llamamos capacidad vital? A tres volúmenes. Está compuesto por tres volúmenes. Volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. O sea, ese es el ciclo completo de una respiración. A eso le llamamos capacidad vital, ¿no? Y lo que es la capacidad residual funcional, residual es lo que queda y lo que expulsamos. Entonces, inspiración, volumen de reserva expiratoria, ya no se olviden, ahí está mal. Expiratoria, esta parte. Y el volumen residual me conforma la capacidad residual funcional. Y ahora capacidad pulmonar total son todos los volúmenes y todas las capacidades. Ahorita vamos a saber cuánto es la capacidad total, cuánto es lo que nuestro pulmón almacena de aire en total, ¿ya? Sin distribuirlo por expiración, inspiración o residual. Bien, ahí está. Esto está más claro. Miren. Volúmenes y capacidades pulmonares. Entonces, volúmenes, cantidad de aire en los pulmones. Y capacidad es la suma de dos o más volúmenes. Entonces, volumen corriente o también le llaman tidal, ¿ya? ¿Cuál era el volumen corriente? El que rege, no se olviden ese patrón, ¿no? Eso ayuda mucho. Entonces, ¿cuánto? Dijimos que se medía en cuánto, en mililitros. Entonces, aire, dice volumen en una respiración normal. ¿Cuánto es? 500 mililitros de aire, ¿ya? Ahora, volumen de reserva inspiratoria, que les había dicho, es el volumen de aire en una inspiración forzada. ¿Cuánto es? 3000 mililitros. Y el volumen de reserva expiratoria es el volumen de aire en una expiración forzada. ¿Cuánto es? 1100 ml. Y el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de haber hecho una expiración forzada. Entonces no se olviden, el pulmón nunca se va a quedar sin aire, siempre va a tener, por más que expiremos con fuerza y saquemos todo el aire, siempre va a quedar aire en los pulmones. Si no, ¿esto qué pasaría? Si no hubiera, se colapsa, ¿ya? Entonces a eso le llamamos volumen residual. ¿Y cuánto es? 1200 ml. Entonces aprendan a hacer memoria siempre de esos ml, ¿ya? Ahora, las capacidades les había dicho que era el conjunto de dos volúmenes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la capacidad inspiratoria? El volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, que sale 3500. ¿Por qué 3500? Porque el volumen corriente, ¿cuánto es? 500 ml. Y el volumen de reserva inspiratoria es 3000 ml. Entonces sumamos esos dos volúmenes y me da lo que es la capacidad inspiratoria del paciente, que son 3500 ml. Capacidad residual funcional, igual, son dos volúmenes. Volumen de reserva expiratoria, ¿no? Y más el volumen residual, que son 2300. ¿Por qué? ¿Por qué es 2300? Porque estamos sumando. Sumamos volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, ¿no? Y la capacidad vital ya son tres volúmenes, no se olviden, tres volúmenes. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva inspiratoria, que sumado todo eso, ¿no? Que son individuales, lo sumamos todo, me sale 4600 ml. Ahora, capacidad pulmonar total, ¿qué quiere decir? Capacidad, que es la capacidad vital. Cuando dice pulmonar total es la suma de todo, ¿ya? Capacidad vital más el volumen residual. ¿Se entendió diferencia entre volúmenes y capacidades? Sí. Bien, ahora esto es lo que vamos a hacer hoy día, la espirometría forzada, ¿ya? ¿Qué consiste? Que tras una inspiración máxima, ¿qué quiere decir? Que yo le voy a decir a mi paciente, meta todo el aire que usted pueda, ¿no? Y expulsa todo el aire que sea capaz en el menor tiempo posible. Entonces, inspira y después yo voy a marcar en la computadora, darle iniciar y le digo, expire lo más que pueda. Ahora, para esto, ¿por qué la espirometría a veces es complicadita hacerla? Porque es dependiente depende del paciente, no depende de nosotros. O sea, depende de cómo el paciente lo haga, va a salir los resultados. Entonces, por eso hay que explicarle bien al paciente las instrucciones, ¿no? De qué es lo que debe hacer, qué no debe hacer al momento de realizar la espirometría. Ya lo vamos a ver más adelantito. Entonces, ¿qué nos aporta?
diversos flujos y volúmenes. Ahora, esto es lo que vamos a ver en lo que es la espirometría, estos tres. En estos tres ustedes se van a basar para diagnosticar si es un problema restrictivo o un problema obstructivo, ¿ya? Entonces, capacidad vital forzada, que están en esas siglas, no, está al revés, capacidad vital forzada, FVC. Entonces, el volumen expirado durante una expiración lo más forzada y completa posible a partir de una inspiración máxima. Eso es lo que les dije, eso es lo que va a hacer su paciente. Normal cuando es mayor al 80%. Eso apréndanse de memoria, ¿ya? Entonces, la capacidad vital forzada es normal cuando está 80%. Ahora, el otro volumen que vamos a ver es el volumen máximo expirado en el primer segundo de una inspiración forzada, que es, le dice, bueno, es FEP1 le dicen, ¿no? Ahora, este es el volumen que se expulsa en el primer segundo de una inspiración forzada. ¿Cuándo es normal? Cuando está arriba de 80, ¿ya? Y otro que vamos a tener en cuenta es lo que es la relación entre esos dos. La relación entre lo que es el FEP1 y la capacidad vital forzada nos va a dar una proporción de la capacidad vital forzada que se expulsa durante el primer segundo de la maniobra de expiración forzada. ¿Cuánto es lo normal de estos dos, ¿no? Que estamos haciendo una proporción de estos dos, es 70, ¿ya? Dice cifras no patológicas hasta un 70%. Entonces, eso me voy a fijar yo en mi imagen. ¿Qué me tengo que fijar? Que FVC esté 80. Ahora, FEP1, 80. Y la relación entre esos dos, ¿cuánto? 70. Ahorita le voy a explicar cuándo, si está debajo de 70, qué se considera, arriba de 70, qué patología es. No sé. ¿Hasta ahí se entiende qué es lo que vamos a ver en la espirometría? Ya. Entonces, eso de memoria. Bien, instrucciones previas para el paciente. Para que le hagamos la espirometría al paciente hay criterios para hacerlo, ¿no? No podemos hacerlo, por ejemplo, si mi paciente ha utilizado medicación, no utilizar medicación broncodilatadora en las horas previas a la prueba. Generalmente, como dicen ahí, 6 horas, pero es dependiendo de qué medicamento está consumiendo mi paciente, ¿ya? Entonces, 6 horas para la favorita beta 2 de corta duración, como ser el salbutamol y terbutaline. Estos medicamentos son para pacientes con asma, ¿ya? Entonces, mi paciente es asmático, ya ha consumido estos medicamentos antes de venir a la prueba, entonces no lo podemos realizar porque va a alterar lo que es el resultado. 12 horas para los agonitas beta 2 de larga duración. ¿Cuáles son? Salmeterol, Informo, Gerol. Y las teofilinas retardadas también. Entonces, 12 horas antes no tiene que consumir el paciente esto, ¿ya? Porque son de larga duración. Las de 6 horas son de corta duración. Los que han llevado ya fármacos saben, ¿eh? ¿Quién ya llevó fármacos? Está llevando fármacos.